Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca de la recursión. Para poder identificar un problema de recursión, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es precisamente la forma en la que vamos a afrontar un problema de este estilo. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, detectar primero los casos base o las condiciones también de parada del problema. Y segundo, vamos a identificar ahora sí el método del proceso iterativo o digamos que recursivo en este caso que vamos a realizar. Pero entonces veámoslo con un ejemplo. La idea en este caso es poder realizar la multiplicación de un número n veces, que sería algo así como esto. Lo multiplicar, ¿cierto? Definamos los tipos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que esto es de tipo num para una variable a cualquiera, en donde tenemos dos as que ingresan, ¿cierto? Una que va a indicar el a de, por ejemplo, si fuera a multiplicar 2 por 3 sería el 2 y el número de veces que la va a multiplicar el 2 o 2 por 3, bueno. Y la salida, que también sería una tipo numérico. Ok. Luego, entonces empecemos a pensar los primeros casos. Entonces, por ejemplo, no sé, este primero, a ver. Multiplicar, ¿cierto? En donde nos ingresa un 0 y cualquier cosa. Esto automáticamente sería igual a 0. Y el caso contrario sería multiplicar donde nos ingresa cualquier cosa y un 0 de este lado, en cuyo caso también retornaríamos un 0. Ya con estas dos condiciones de parada reflejadas, podríamos comenzar. Entonces, por ejemplo, démosle aquí multiplicar con xy sería igual a, y en este caso si lo vamos a pensar de una manera recursiva, entonces sería algo así como x por, y aquí es donde viene la magia, multiplicar, y entonces pensamos otra vez en pasar la x, que es el valor, y el siguiente caso sería y, pero el y tendría que restársele 1. ¿Por qué? Porque la idea es que en algún momento podamos obtener que el segundo parámetro, que en este caso cumpla con esta condición. Lo que me hace pensar que si repentinamente dejamos que llegue hasta el 0, al final todo se multiplicaría por 0 y no habría nada que hacer. En cuyo caso necesitaríamos aquí tener control para esa condición, que sería colocar un caso adicional, multiplicar para una x cualquiera con un 1 de entrada, que debería retornar nuevamente esa x. Pues analicémoslo por un segundo, a ver si tiene sentido lo que estamos diciendo. El primer caso es en el caso en el que el primer parámetro se ha pasado con 0. Pues todo número multiplicado con 0 da 0. En el segundo caso es el contrario, en el que el segundo parámetro sea 0, también lo controlamos, pues en este caso sería nuevamente 0. Y en el tercer caso, independientemente del valor x que nos ingrese en la primera posición, si en la segunda posición tenemos un 1, automáticamente vamos a retornar x. De esta manera, cuando tengamos xy, lo que tenemos que hacer es tomar el valor de x y multiplicarlo por la multiplicación del resto de valores. O, bueno, por la multiplicación de todos los otros del conjunto, los que se requieran multiplicar. Y de esta manera, nuevamente invocamos al método de multiplicación, pero vamos a pasarle esta vez a y menos 1. Bueno, cabe notar que repentinamente también me surge la siguiente duda, y es que precisamente y tendría que ser un valor positivo, ¿no? Si vamos restando valores negativos, bueno,
ahí habría una situación. Entonces, por ahora, pensemos esto como multiplicación de números positivos simplemente. Bueno, entonces importemos el módulo de recursión para intentar probar un poco. A eso le damos dos puntos L recursión. Bueno, aquí nos sale el error, digamos que un error esperado. La idea puntual es que tenemos un patrón en el que estamos pasándole un valor en cero, ¿cierto? Que era lo que queríamos, pero me dice que no es posible deducir, digamos que el tipo de clase es EQ. Es decir, lo que está diciendo es que para poder saber que el valor que le está entrando sea igual a cero, para poder entrar por este primer, digamos que parámetro. Bueno, si por este primer patrón necesita poder hacer una comparación directamente. Entonces en el ajuste de patrones lo que debemos hacer es precisamente adicionar el tipo de clase EQ para A también. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahora si intentamos realizar nuevamente la carga, ya tenemos la carga OK. Bueno, lo otro es que aquí realmente la idea es que haga una suma, ¿no? Porque si fuéramos a hacer una multiplicación aquí en este caso estaríamos haciendo exponencial. Bueno, carguémoslo. Ya quedó cargado correctamente. Y ahora sí. Multiplicar a 0 por 1. 0. A 1 por 0. 0. A 1 por 1. 1. Ok. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Ok, funciona. Así sería bueno, pues hagamos una prueba de escritorio pequeña. Entonces el primer caso es multiplicar. Hagamos la prueba de escritorio para el caso típico, que los casos con ceros ya los tenemos validados. Entonces, por ejemplo, 2 por 3. Ok, entonces lo primero que hace cuando vamos a multiplicar el 2 por 3 es precisamente decir que aquí va a ubicar el 2, que lo va a hacer más la suma de multiplicar nuevamente el 2 por y menos 1. Como y es 3 menos 1 da 2. En este caso ya estaríamos llamando a multiplicar el 2 por 2. Entonces aquí tendríamos 2 más, y multiplicar de 2 por 2 es dejar el 2, más multiplicar 2 por, y en este caso 2 menos 1 da 1. ¿Ok? Y multiplicar de 2 menos 1, de 2, 1 sería igual a tener o a ingresar en este patrón de aquí. Y en este patrón estamos indicando que cuando y sea 1, pues, lo que va a hacer la función es retornar simplemente el primer parámetro. Sería 2 más 2 más y nuevamente 2. ¿Sí? Luego, pues simplemente él se regresa y realiza la operación. Sería todo. Por eso, multiplicar de 2 con 3 funciona. Bueno, pero veamos un ejemplo más para poder intentar entender esto de la recursión. Entonces, en este caso, vamos a poder analizar el algoritmo de Quicksort. Pues el cual es un algoritmo sencillo. En últimas, es que lo que tenemos es una lista de elementos.
Y la idea es precisamente que esa misma lista de elementos quede ordenada, ¿cierto? Que sea 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Pero en el proceso de ordenarla, pues vamos a tener que hacer algo. Entonces el algoritmo de Quicksort propone que tomes la cabeza, tomes el primer elemento y vayas avanzando hacia abajo, concatenando listas, dos listas. Una que es la lista de los elementos que son menores que el primero y el otro es la lista de los elementos que son mayores. Entonces en este caso, a ver, miremoslo de la siguiente manera. Tenemos una lista con el elemento y la queremos concatenar a ambos lados, ¿cierto? Por un lado, con una lista que es la lista de los elementos menores que el primero, pues que en este caso no hay. Por otro lado, con la lista de los elementos mayores, sería la lista del 3, el 4, el 2, el 7 y el 5. ¿Listo? Y ahora, recursivamente, lo que debería pasar es que se le aplique el algoritmo a cada una de estas listas de los lados. Entonces, a la primera, que es la lista vacía, pues nada, ¿cierto? No hay nada que ordenar o ya está ordenada. Esta es la que ya tenemos. Y esta de aquí es la lista de valores que nuevamente deberíamos empezar a trabajar. Entonces, bueno, pensémoslo aquí nuevamente. ¿Cómo sería? En este caso cogemos el 3. Entonces tenemos la lista de los valores que son menores, la lista con el elemento que está en la cabeza y la lista con los elementos mayores. En este caso, menor que la lista con los elementos menores daría como primer hallazgo el 2. Y luego como segundo hallazgo no habría ninguno. Y los mayores serían el 4, el 7 y el 5. Que son los que se encuentran según el orden en el que actualmente están. Posterior a eso, entonces se aplica orden para esta, ¿cierto? Pero en este caso esta lista pues ya viene ordenada, ya quedó ordenada. Y se aplica orden para esta. Cuyo caso sería nuevamente algo similar. La lista de los menores que el 4 concatenado con la lista con el 4 y con la lista de los mayores. Ok, para este caso no tenemos menores, ¿cierto? O bueno, quedaría la lista vacía, que en últimas no pasa nada. Y para la lista de los mayores tendríamos el 7 y el 5. Y volvemos a empezar. Ya con este último pedacito, obteniendo en este caso, entonces para el 7 sería simplemente la lista de los menores, que sería el 5, con el 7 y con la lista de los mayores, que es una lista vacía. ¿Sí? Nuevamente, si ejecutamos todo esto, lo que vamos a obtener es una lista con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Ya teniendo esto como nuestra prueba de escritorio, entonces la idea sería ejecutar o digamos que modificarla un poco. Entonces hagámoslo. Primero sería sort, la definición, ¿cierto?
En este caso, como no vamos a hacer operaciones más allá de la comprobación de orden, entonces sería la clase de tipo que vamos a utilizar, URL, y lo que vamos a indicarles es que va a recibir una lista con valores del tipo A y va a retornar una lista. En este caso sería una lista ordenada. Luego de esto, el primer patrón para hacer el ajuste sería el patrón cuando recibimos una lista vacía, en cuyo caso la idea sería poder retornar una lista vacía. Esto viene ya, tenemos que el caso del patrón de recursión. Que vamos a recibir una lista, entonces la lista aquí la podemos identificar como el primer elemento más el resto de la lista, que sería igual a, aquí es donde viene el tema de retornar. Entonces habíamos hablado de dos cosas, ¿cierto? La primera cosa es la lista inicial, que es la que está para el valor antes, para los que sean menores, concatenado con el valor, que en este caso es una lista que contiene el elemento X, que es el primero de la lista, y luego una lista que contiene los mayores. Ya partiendo de ese criterio, entonces lo que nos queda es simple y es definir precisamente la lista. Entonces vamos a definirla por listas de comprensión, entonces le decimos X tal que X que proviene de XS, ¿cierto? Bueno, para que no sea confuso, cambiemos X por Y. Y aquí lo único que tenemos que colocar es la comprobación. Entonces, en este caso, lo que está diciendo esto es que vamos a tomar del conjunto XS, o sea, de la cola de la lista completa, todos los valores y los vamos a identificar con X. En este caso, como deben ser los menores que el X principal, vamos a decir que para todos los Y que sean menores o iguales que ese X. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de definir una lista por comprensión y lo que va a hacer aquí es que va a extraer todos los menores. Ahora, para todos los mayores sería igual, sería Y, en este caso, para todos los Y que provengan de XS con el siguiente filtro, y en este caso para todos los Y que sean mayores que X. ¿Por qué no mayor o igual aquí en este caso? Porque ya al igual lo contemplamos en la posición de la izquierda. Con el más simplemente se concatena, que es lo que ya habíamos hablado. Ahora, el tema puntual aquí es que nuevamente, pues en este caso la idea es poder llamar recursivamente. Entonces ahora sí, aquí internamente, para este caso, vamos a hacer la invocación del quitsort, que recibe como parámetro esta lista, luego se concatena, por eso los paréntesis. Así un poco, y aquí. Ok, va por... Oh, bueno, esto sería todo. Con eso, de alguna manera ya tendríamos una lista ordenada. Así que de pronto es posible hacer esto un poco más corto
en alcance, ¿no? Démosle guardar y validemos. Para lo cual pues, vamos a cargar con los cambios realizados. Dos puntos load, recursión. Así que ok, que ya queda cargado. Y utilicémoslo. Entonces sería quick sort. Hagámoslo con una lista 1, 3, 2, 4, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Y si le damos en este caso que ejecute el quicksort de programación funcional, también. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las funciones de orden superior. Lo primero que hay que entender en este caso es que Haskell, por más de que nosotros queramos, siempre va a recibir un solo parámetro en una función. Si hemos definido alguna función que tenga más de un parámetro, entonces lo que va a hacer automáticamente es que va a ejecutar con el primer parámetro y va a retornar una función que recibe el segundo parámetro y se lo aplica y va a retornar una función que reciba el tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, una función suma 3. Una función suma 3 que reciba x, y y z y retorne x más y más z. En este caso sería una función muy sencilla, pero de esto digamos que vamos a empezar a entender un poco las cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos, o digamos que lo que definen aquí es que este tipo de funciones que reciben más de un parámetro realmente vienen separadas y eso lo podemos utilizar a nuestro favor. Eso es algo que llama funciones al curry unificadas. Eso lo que quiere decir es que yo puedo, por ejemplo, decirle que vamos a tomar una función que reciba dos parámetros y que automáticamente sume por 4. Entonces esa se llamaría suma de 3 por 4, que recibiría y z, que sería igual a la suma de 3 pasándole un 4. Pero para poder ver eso tenemos que probarlo. Para lo cual necesitaría pasarle yo aquí y z en este caso. Listo, guardemos y carguemos esta función. Cargamos orden superior y llamamos a suma de 3, por ejemplo, con 1, 2, 3, y eso daría 6, exacto. Si llamamos a suma de 3 por 4, le pasamos solamente 1 y 1, da 6, porque 1 más 1, 2, más 4, 6. Pero bueno, esto es algo extraño, ¿no? Pues yo le puedo decir aquí directamente que suma 3 por 4, la versión 2, es igual y directamente llamar a suma de 3 con 4. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que automáticamente llame la suma de 3 por 4, la versión 2, lo va a poder pasar 1 y 1 y funciona igual. Analicémoslo. Lo que está sucediendo en este momento se está viendo cómo Haskell realmente funciona con parámetros de a 1 por cada vez que se ejecuta.
Entonces lo que sucede cuando yo llamo a suma de 3 pasándole el primer parámetro es que él automáticamente sabe que hacen falta 2 parámetros más. Entonces va internamente a generar esto. ¿Sí? Él ya está haciendo esto por nosotros. Esa es la forma de generar funciones. Haskell no puede tener funciones que retornen funciones. Este es el primer concepto. Que incluso otra forma de verlo es, por ejemplo, llamar a la suma de 3 pasándole el 4 como parámetro y colocándolo en paréntesis. En este caso le digo otra suma que sea igual a esto. Funciona, pero pasamos otra vez otro parámetro y nuevamente encerramos entre paréntesis. Entonces tenemos algo más y si al final pasamos, ejecutamos suma 1 pasándole un 3, lo que está pasando es esto. Ahora, si lo que hacemos es continuar con la ejecución de este ejemplo y le pasamos otro parámetro como por ejemplo pasarle aquí un 3, también va a arrojar el mismo 12. Entonces, de esta manera podemos entender un poco más cómo hace Haskell para ir interpretando paso a paso cada una de las funciones que nosotros creamos. Cosa que funciona de la misma manera incluso con los operadores. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la forma de definir suma más sencilla, que sería igual a los paréntesis con el más. En este caso, si llamo suma luego y le digo 1 y 2, pues estamos recibiendo la función. Ahora, si yo lo que quiero es definir suma más 3, lo que le estoy diciendo es, de una vez, que cualquier número al que yo invoque con suma, le va a sumar 3. Funciona perfectamente, funciona de la misma manera que con la división, en este caso, perdón, sería dividido por 3. Bueno, si llamáramos a suma de 8, pues daría la división por 3 o 9. De la misma manera, yo podría tener, por ejemplo, una función que como parámetro, por ejemplo, para algo que, un método que aplique una función específica que yo le quiera suplir. Por ejemplo, aplicar 2 veces. Aplicar por 2, lo que haría sería que, si viéramos en la definición formal, sería recibir una función que en este caso reciba un parámetro con un tipo de dato cualquiera A, retorne 1A, y luego de esto recibir un parámetro A para pasarle esa función y retornaríamos A, que es exactamente lo que haría la función, pero en este caso internamente la aplicaríamos 2 veces. ¿Cómo la aplicaríamos 2 veces? Pues sería muy sencillo, simplemente tenemos una función f o foo que recibimos y un valor x, y en este caso lo que haríamos sería aplicar foo una vez para la aplicación de foo para el valor x. Guardamos y cargamos, ok, está cargado completamente, y vamos a evaluar esto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la función suma, vamos a aplicar 2 veces la suma, o bueno, restarle 3, por ejemplo. Entonces, restar 3, que sería igual, o bueno, eso, que sería igual a 3. Vamos a ver si quedó bien. No, esto quedó aplicado como, hagámosle sumar 3. Sumar 3, que sería igual a más 3. En este caso, sumar 3 de 2 sería 5. Y ahora en aplicar por 2, de sumar 3 pasándole el parámetro. Yo quiero aplicarle un 2. Le aplicó exactamente lo que estábamos pensando, porque 2 más 3 son 5, más 3, 8. Bueno, pero miremos algo un poco más interesante. Ahora ya teniendo en cuenta, por ejemplo, podríamos tener una lista de números o
un arreglo pues con elementos, querer aplicar una función específica a cada uno de ellos. Para eso podemos definir algo que se llama la función map. Entonces la función map, que en este caso ya existe, pero por ejemplo definamos map1, estaría definida como una función que recibe una función con un tipo A que retorna un tipo B, que es precisamente el tipo de la transformación. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a recibir un listado de elementos del tipo A y vamos a retornar un listado de elementos del tipo B. ¿Vale? Esto yo sé que suena familiar para ustedes. Luego pues vamos a empezar a definir esto por partes. Digamos que el caso típico sería el caso en el que para map 1 no recibiéramos nada como parámetro inicial, o sea, nada como función para aplicar y una lista vacía, en cuyo caso retornaríamos una lista vacía. Perdón, es decir, cuando se reciba una función X cualquiera, pero se recibe una lista vacía, vamos a retornar una lista vacía. Luego, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir ya el método estándar, sería recibir una función foo cualquiera y recibir un parámetro en lista. La lista aquí la vamos a tener ya separadita. D que representa el primer elemento de la lista y XS representa la cola de la lista. En este caso, entonces esto va a ser igual a coger la función foo y aplicarla en X. Y luego eso anexarlo al map1 ¿de quién? De la función nuevamente aplicada recibiendo XS. ¿Esto qué es? Simplemente es la recursión de map aplicando el mapeo de la función f para cada uno de los elementos de la lista que nuevamente aquí van quedando concatenados de manera automática. Ahora si la cargamos, listo, ya quedó cargada. Ahora lo que tenemos es zoom. ¿Se acuerdan de? Aquí tenemos suma 3 con 2, ¿cierto? Oh my God. Vamos a definir suma como suma 3 como la función que reciba más 3, ¿cierto? Tenemos suma 3 al cual le pasamos el parámetro 2 y ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a pasar map 1, ¿cierto? Map 1 dijimos que recibía primero la función, o sea, vamos a pasar de suma 3, luego de ello el listado 1, 3, hasta 10, por ejemplo. Y fallo. Listo, lo que había pasado era que no había guardado el archivo, entonces vuelvo nuevamente. Simplemente es suma 3 es igual a más 3 para definir la función suma. Si la probamos, en este caso suma 3 con 2 va a arrojar 5. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a map1 que recibe 1,3 y vamos a darle, bueno, primero era suma 3 y la lista. Y comprobemos, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 1, 3, el otro sería 5, ok, el otro, bueno, sí, estaría bien, cada uno de los valores, ¿cierto? Ahora si miramos solamente aquí la lista arrojada, 1,3 hasta 10, esto es lo que, bueno, 1,3, perdón, 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cierto? Y precisamente si miramos luego la lista ejecutada, ahí está.
exactamente la suma con cada uno de los valores. Bueno, ahora pasemos a algo un poquito más interesante. Tiene que ver precisamente con las funciones que estamos definiendo, pero que quisiéramos también definirlas un poco más al vuelo. Por ejemplo, una función que llame, hagamos un predicado. Un predicado es una función que recibe un parámetro y retorna verdadero o falso, hace una validación de verdad. Entonces, por ejemplo, la función mayor que 10 puede ser igual, y aquí lo podemos definir de esta manera. X, yo recibo un X como parámetro, que sea X mayor que 10. Esto puede ir entre paréntesis y listo. Ahora, si vamos a validar, entonces le decimos mayor que 10 al 2 me dice falso y al 20 me dice verdadero. ¿Ok? Eso lo podemos utilizar, por ejemplo, con un filter. Ya teniéndolo definido, por ejemplo, yo puedo aplicar la función filter pasándole como parámetro el predicado una lista, de cuya lista le paso el 1, el 2, el 3, el 4, el 11, el 12, el 5, el 6, el 7, el 8, el 21, por ejemplo. Y a la ejecución, él me va a decir que el 11, el 12 y el 21 son los valores a los cuales le puedo aplicar el filtro. Es una forma, digamos que un poco distinta de, por ejemplo, hacer listas de comprensión. Igualmente, digamos que aquí lo importante está en este tema que tiene que ver con el hecho de que yo pueda definir esta función al vuelo. O estas funciones lambda, precisamente, que están definidas aquí de una manera muy directa. En este caso simplemente coloco el backslash, la X, y este es el parámetro de entrada, y luego le voy a decir que la salida va a ser el predicado. Esta misma función filter que invocamos hace un momento pudo haber sido invocada con el lambda directamente. No hubiera tenido que guardar lambda en ningún lado. Simplemente aplicarle aquí esto con la X y decir que esto es para X mayores que 10. Y también debería funcionar. Las funciones lambda son muy importantes porque permiten precisamente tener este tipo de control. Y por último vamos a ver un tema que se llama composición de funciones. En este caso, por ejemplo, yo defino la función por 3 que es igual a asterisco 3, la función más 2 que es igual a la función más 2, ¿cierto? Por lo que ya hemos visto hasta el momento, y luego yo le digo que lo que quiero hacer precisamente es darle por 3 punto más 2 de 3. Sale un error. Bueno, esto es precisamente porque no lo puedo aplicar de esa manera directa. Lo que debo hacer es primero asignarla. Vamos a asignarla a foo. Foo es igual a por 3 más 2. Primero analicemos lo siguiente. Si digo por 3 y después digo más 2, por ejemplo, aplico un 3 aquí y cierro, es que va a ser más 2 de 3, que sería 2 más 3 son 5, y luego va a ser por 3, que sería 15. Estaría el resultado aquí. Ahora, cuando yo le digo aquí que haga la composición, el en foo me va a entregar, y pasamos al parámetro 3, exactamente la ejecución de una de las funciones primero, y luego el parámetro de la primera se lo va a pasar a la segunda, tal cual como funciona en matemáticas. Con el tema de la composición cerraríamos el tema completo de funciones de orden